Los tejidos de las plantas. Los tejidos definitivos o adultos. Los tejidos definitivos han perdido su capacidad de diferenciación y están especializados. Se organizan en parénquimas o tejidos fundamentales, tejidos de sostén, tejidos conductores, tejidos protectores y tejidos secretores. Veamos los parénquimas o tejidos fundamentales. Los parénquimas o tejidos fundamentales están formados por células especializadas en los procesos de nutrición, como la fotosíntesis y la respiración, y también en el almacenamiento de sustancias de reserva. Realizan la mayor parte de las actividades metabólicas de la planta. Sus células conservan la capacidad de división. Los parénquimas se clasifican en 4 tipos principales: clorofílico, de reserva, acuífero y aerífero. Clorofílico. Realiza la fotosíntesis, posee numerosos cloroplastos y está en las partes verdes de la planta. De reserva. Acumula sustancias de reserva, por ejemplo, el almidón. No contiene cloroplastos y sí amiloplastos. Se encuentra en las semillas, en las raíces, en los tallos subterráneos y en los frutos carnosos. Acuífero. Almacena gran cantidad de agua. Posee muchas vacuolas. En las plantas xerófitas están adaptadas a la sequía. Y aerífero. Acumula aire. Contiene células muy separadas para retener el aire. En las plantas acuáticas le permite la flotación. Tejidos de sostén. Los tejidos de sostén están formados por células de paredes muy engrosadas, ya que su función es reforzar y servir de soporte a la planta. Puede ser de 2 tipos: colénquima y esclerénquima. Colénquima. Está formado por células vivas, alargadas, y es el soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. A medida que la planta envejece, este tejido pierde elasticidad. El esclerénquima está formado por células muertas con paredes muy gruesas enriquecidas con lignina. Soporta las partes de la planta que han dejado de crecer. Tiene 2 tipos de células: las fibras fusiformes y que pueden formar parte del xilema, fibras xilemáticas, o del floema, fibras extraxilemáticas. Y también están las células escleréidas, de formas variadas y dispersas por el tejido fundamental. Están presentes en las hojas, en los tallos, flores y en los frutos. Tejidos conductores. En las plantas, los tejidos conductores constituyen el sistema vascular, encargado del transporte de sustancias. Las sustancias inorgánicas son conducidas desde la raíz hasta los órganos fotosintéticos y las sustancias orgánicas desde estos a toda la planta. Las células de estos tejidos son alargadas y suelen fusionarse por los extremos y formar tubos. Según su función y localización, se distinguen 2 tipos de tejidos conductores: xilema o tejido leñoso y floema, líber o tejido liberiano. El tejido leñoso o xilema es el conjunto de vasos por donde circula el agua y las sales minerales desde los órganos de captación, las raíces, hasta los puntos fotosintéticos. Transporta la savia bruta y está constituido por varios tipos celulares: células traqueales o tráqueas, traqueidas y células no vasculares. Las células traqueales o tráqueas son células que han perdido sus estructuras y que han quedado reducidas a las paredes celulares. Se unen entre ellas porque los tabiques que inicialmente las separaban desaparecen.
y forman los vasos leñosos, que son tubos huecos por los que asciende el agua. Las traqueidas son similares a las tráqueas, pero conservan los tabiques entre ellas, aunque perforados por punteaduras. Resultan menos eficaces para el transporte. Y las células no vasculares son células parenquimáticas que almacenan sustancias y fibras de esclerénquima que proporcionan sostén. Otro tipo de tejido conductor es el floema, líber o tejido liberiano. Son conductos a través de los cuales circulan los productos obtenidos en la fotosíntesis, fundamentalmente azúcares, desde las partes aéreas fotosintéticas al resto de la planta. Es complejo y está formado por varios tipos de células. Células cribosas, células anexas o acompañantes, fibras de esclerénquima y células de parénquima. Las células cribosas están vivas, carecen de núcleo y forman los tubos cribosos, llamados así por las perforaciones, cribas, que presentan en las uniones entre ellas. Estas perforaciones forman las placas cribosas. En invierno, los poros de las placas cribosas se obturan con calosa, un polisacárido que se deposita en ellos y que se disuelve en primavera, restableciendo la circulación de la savia y reanudando la actividad de la planta. Las células anexas o acompañantes son las responsables de la supervivencia de las células cribosas, con las que se comunica a través de unos poros laterales. Las fibras de esclerénquima aportan rigidez y sirven de sostén, y las células de parénquima acumulan sustancias de reserva. Tejidos protectores. También llamados tejidos dérmicos, constituyen las cubiertas exteriores, con función de protección de las plantas. Son de dos tipos, epidermis y peridermis. La epidermis es el tejido más externo. Está formado por una capa de células vivas, sin cloroplastos, unidas completamente entre sí y recubiertas de una capa impermeable, la cutícula, compuesta por ceras. Recubre hojas, tallos herbáceos y raíces. Algunas de sus células, como la de los estomas, están especializadas en el intercambio gaseoso y otras se han transformado en pelos o tricomas que realizan funciones diversas, como la absorción de agua, pelos radicales, la secreción de sustancias, pelos glandulares o la protección, pelos urticantes. La peridermis sustituye a la epidermis en las estructuras con crecimiento secundario, es decir, de más de un año. Está formada por varias capas de células muertas, con paredes muy gruesas cubiertas de suberina. Constituye el súber, o corcho, capa que presenta lenticelas o aperturas en el súber que permiten el intercambio gaseoso. Tejidos secretores. Los tejidos secretores están especializados en segregar sustancias tanto al exterior como al interior de la planta. Su estructura es muy variada, desde células aisladas hasta tejidos, glándulas, pelos glandulares e incluso conductos. Están constituidos por estos tejidos, los nectarios, que producen el néctar de las flores, los tubos laticíferos, que forman el látex, los osmoforos, causantes del olor de las flores, las glándulas unidas a los tricomas de algunas plantas con sustancias urticantes, como las ortigas, y otras glándulas con secreciones variadas, como las que excretan sal para regular el contenido en sales minerales de las plantas de suelos salinos.